Yo entiendo la vida como un reto permanente. Para mí no tiene sentido quedarme a verlas venir. Ser pionero en muchas cosas conlleva el riesgo no solo de equivocarte, sino de que te golpeen. Y ese golpeo puede ser muy negativo o también salir fortalecido, depende de la convicción íntima que tenga cada uno, ¿no? Lo importante para mí es no hincar la rodilla más que para ayudar a alguien, ¿no? Pero nunca para someterte. El relato de las últimas décadas en España no se podría hacer sin el nombre de Baltasar Garzón. Ha sido, es, una figura muy relevante en el retablo de esta época. De haber hecho en España ese ejercicio psicoanalítico de pronunciar una palabra para ver qué sugiere, decir juez solo podía suscitar una idea en la mente del interlocutor. Garzón. No era un juez, era el juez. La izquierda y la derecha le han odiado, y la derecha, además, por ser de izquierdas, le ha perseguido. Hijo de un agricultor, después empleado en una gasolinera, estudió en el seminario de Baeza como tantos niños de la época, pero dejó los estudios eclesiásticos y se licenció en Derecho. Como testigo de la época, como voz singularísima y siempre crítica, que con el caso Pinochet alcanzó dimensión planetaria, se trata de una figura realmente esencial para entender este tiempo, con sus luces y sus sombras, y oír una voz así siempre es un privilegio. Con ustedes, Baltasar Garzón. Afronto el momento histórico viviéndolo, ¿no? Y cuando utilizo el verbo vivir no es solamente el de pasar, sino el de participar. No podemos ser espectadores. Ya la sociedad no se cree lo que le cuentan, tiene más elementos al alcance de la mano para comprobar qué sucede en realidad y desde luego lo que no tendría sentido ni justificación en un momento histórico como este es la indiferencia. Es decir, esto no va conmigo, no, va con cada uno de nosotros, todos somos responsables. La democracia siempre está en crisis. Nunca debemos dar por ganada una meta, primero hasta que se consiga, y la democracia se consigue día a día. La libertad duele, los derechos de las personas, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, duelen y se tienen que conquistar día a día. Nadie conquista un reino para siempre, ¿no? La justicia española condenó a 11 años de inhabilitación con pérdida definitiva del cargo al juez Baltasar Garzón por un caso de escuchas ilegales. La condena pone fin a la exitosa carrera de un magistrado conocido mundialmente por lograr la detención en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet. Garzón ha sido condenado por ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes. Los detenidos eran presuntos cabecillas. Yo era muy consciente de que los dos golpes recibidos, uno por el franquismo y otro por la corrupción, eran los que se iban a producir. No me agarró de sorpresa, y no lo digo a toro pasado, ¿no? Sino que en su momento me lo dije a mí mismo, me preparé y preparé a todos los míos, ¿no? Y a quienes estaban a mi alrededor, porque sabía que tocabas dos elementos fundamentales y al final se puede convertir en lo que fue, ¿no? En una auténtica cacería y no precisamente con valor cinegético, sino de otra categoría, ¿no? Y cuídate de los enemigos internos que de los externos ya sabes cuidarte, ¿no? Lo peor es cuando el golpe te viene desde dentro. No me arrepiento. Y no es una postura soberbia, aunque a veces he podido pecar de soberbia, ¿no? En algunos planteamientos en mi vida, que por otra parte pues tienes una cierta necesidad de arrojo para
iniciar determinados caminos, porque si no jamás los inicias. Pero no me arrepiento porque las decisiones tomadas las tomé a conciencia y sabiendo e interpretando las normas. Pude equivocarme en alguna interpretación, no lo creo, pero en derecho todo es debatible, todo es opinable. Y precisamente por eso radica la inconsistencia de una sentencia condenatoria en el caso de la interceptación de las comunicaciones de los máximos responsables de la Gürtel. Interpretar una norma nunca puede servir de base para una condena, si no se acaba con la independencia judicial y con la libre interpretación. Puede ser corregida a través de los recursos, y en 1000 veces 1000 así es. ¿Por qué razón aquí fue diferente cuando ni siquiera se preocuparon de que había decisiones judiciales exactamente iguales que la mía en otros niveles, incluso el juez que me sustituyó en la investigación? Para mí la respuesta está muy clara, ¿no? Había que eliminar un obstáculo y se eliminó, ya. En España todavía hay mucha ideología pseudodemocrática que apoya y que bebe de las fuentes del franquismo. Evidentemente nadie te va a aceptar este discurso, ¿no? Pero cuando punzas en determinados puntos sensibles, la ponzoña sale, ¿no? Salen los ancestros, ¿no? Y entonces dices de la corrupción, bien, pues dices, vale, voto a los corruptos, pero mejor los míos que los otros. Ese los míos y los otros es un planteamiento netamente ideológico, ¿no? Y te parece menos grave la corrupción por parte de alguien conservador o de derechas que si la corrupción viene puntualmente o menos puntualmente por parte de la izquierda. Que en España haya una Fundación Francisco Franco legalizada, pues es difícil imaginar que en Alemania se legalice el partido nazi. Y sin embargo aquí hay partidos que se ubican en una ideología claramente franquista, y el franquismo, al menos desde mi punto de vista, hay que llamarle por su nombre, fue un régimen fascista, no autoritario, no con denominaciones que difuminan lo que realmente ocurrió. Fue un sistema represivo, atroz, sistemático, contra todo aquel que discrepaba, y posteriormente, en aras de una tranquila transición, que fue muy azarosa, se dejó pasar. Y es comprensible que en ese momento ocurriera así, porque estaban en juego y agarrados con pinzas muchos temas y la propia democracia. Pero una vez consolidada, a mí me avergüenza cuando me preguntan fuera de España que qué pasa con los crímenes franquistas. Cuando en 2008 yo acordé la apertura de la investigación, saltaron todas las espitas, los demonios aparecieron por todos los sitios y se dijeron cosas muy, muy fuertes. Eso denota algo rancio, algo casposo, que no somos capaces de superar esa dicotomía. Todo el tema de la aplicación de la ley de memoria histórica, una ley de memoria histórica que es muy corta, pero que ni siquiera eso ha sido capaz el Partido Popular, bajo la excusa de la falta de fondos. Qué casualidad que solo falten fondos para ese tema, no ha aplicado ni uno de los postulados. Y es vergonzoso para el propio país que no haya una política educativa a nivel estatal, aunque en algunas comunidades autónomas sí que la hay, ¿no? Sobre el franquismo. Pues a mí me avergüenza. Yo he estado trabajando en la Escuela Mecánica de la Armada, en Buenos Aires, como presidente del
Centro de Promoción de Derechos Humanos de la UNESCO, y ese espacio, que fue el mayor centro de detención, donde más de 5.000 personas entraron y solo 163 salieron con vida, las demás fueron asesinadas o desaparecidas, se haya convertido en un centro de memoria, donde todos los días ves a colegiales, a chicos y a chicas, adolescentes, ir a ver y a recibir la información de lo que aquello fue. Y eso en España no se ha producido, se ha banalizado el franquismo. Y eso es el mejor elemento para que siga perdurando. Yo soy, como decía mi admirado y buen amigo José Saramago, un escéptico positivo. Es decir, los pesimistas son los que todo lo ven mal y como está mal, pues no hacen nada. Los optimistas son los que todo está bien y tampoco hacen nada. Los escépticos positivos son aquellos que, sabiendo que está mal, hacen algo y cambian las cosas. Entonces yo me quiero ubicar en ese grupo de quienes, siendo escépticos con todo lo que ocurre y teniendo dudas de que se puedan mejorar, pelean porque eso se consiga y de esa forma, poco a poco, sumamos y conseguimos cambiar la realidad.